¿Tomioka no le importó la muerte de Shinobu? Esta es una de las críticas más repetidas en el fandom. A Tomioka no le importó la muerte de Shinobu. Se dice con seguridad, como si fuera un hecho. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Hoy vamos a analizarlo con pruebas del manga, del fanbook oficial y del propio comportamiento de Tomioka. Porque a veces quien menos dice es quien más siente. Aclaro, este video no busca imponer ships ni entrar en discusiones de gustos. Todos tenemos derecho a tener parejas favoritas o headcanons. Pero una cosa es shippear y otra es desinformar. Decir que Tomioka no sintió la muerte de Shinobu no es solo una opinión, es una lectura equivocada del canon. Ahora, para entender por qué no reaccionó de forma dramática, hay que empezar por conocer realmente quién es Giyu Tomioka. Desde el primer momento en el manga, Tomioka se presenta como alguien serio, distante y callado. No sonríe, no habla mucho y rara vez muestra lo que siente. Pero eso no significa que no tenga emociones. Al contrario, ese silencio viene de una herida profunda. La muerte de Sabito, su mejor amigo, marcó a Tomioka para siempre. Desde ese momento, Giyu carga con una culpa enorme. Cree que Sabito fue quien realmente merecía vivir, no él. Y esa idea lo persigue durante toda la historia. De hecho, él mismo lo dice. No se considera digno de ser un pilar. Por eso se aleja de los demás. No se permite conectar emocionalmente. Porque en el fondo, siente que no lo merece. Que no tiene derecho a sentirse cercano a nadie más después de perder a Sabito. Entonces, cuando alguien como Shinobu Kocho entra en su vida, lo hace con una actitud muy distinta. Ella es directa, molesta, irónica, y justo por eso logra romper un poco esa barrera que Giyu siempre mantiene. Y probablemente te estarás preguntando, ¿y su hermana? Sí. Antes de Sabito, Giyu ya había vivido una pérdida igual o incluso más traumática. La de su hermana mayor, Tsutako Tomioka. Ella murió protegiéndolo de un demonio cuando él era apenas un niño. Ese evento lo dejó completamente roto. Fue su primer gran trauma. De hecho, llegó a tener fiebre y delirios, al punto que nadie le creía lo que había pasado, hasta que Urokodaki lo rescató y confirmó que todo era verdad. Desde entonces, Giyu carga con un patrón de dolor muy claro. Las personas que ama terminan muriendo y él se queda solo, sintiéndose culpable, aunque no lo sea. Primero fue Tsutako, su hermana, que murió para protegerlo. Luego Sabito, que dio su vida para salvar a otros. Y más adelante, Shinobu, quien eligió sacrificarse para cumplir su misión. Giyu no fue responsable de esas muertes, pero en su corazón, siente que no pudo hacer nada para evitarlo. Y por eso, las carga como si fueran heridas suyas. Ahora bien, antes de que digas que solo eran compañeros, vamos a detenernos un momento. Porque lo que había entre Giyu y Shinobu no era una amistad cualquiera. Y no, esto no se trata de un ship. No estamos hablando de parejas ni de gustos personales. Estamos hablando de una relación construida con respeto, confianza y presencia. Una conexión silenciosa pero constante, que para alguien como Giyu Tomioka significa muchísimo. Ella no era como los demás. No lo ignoraba, no lo evitaba, lo enfrentaba, le hablaba, lo molestaba, lo provocaba. Pero también se quedaba a su lado. Y él, aunque no lo dijera, la dejaba entrar. A simple vista, Tomioka y Shinobu parecían una combinación extraña. Ella era directa, irónica, habladora. Y él, completamente lo contrario. Callado, serio, distante. Pero justo por eso, Shinobu fue una de las pocas personas capaces de atravesar la barrera emocional que Giyu siempre mantenía. Muchos creen que ella lo molestaba porque no lo soportaba, o porque lo despreciaba. Pero eso es quedarse solo en la superficie. Ahora, esto no es solo una interpretación. No es solo algo que los fans notaron entre líneas. La propia obra lo confirma. Porque más allá del anime o el manga, hay una fuente oficial que nos da detalles claves sobre cómo era realmente esta relación. El fanbook de Kimetsu no Yaiba. En el fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba, se revela que Shinobu sí se preocupaba por Giyu. Ella notaba que él era alguien solo, triste, aislado del grupo, y por eso intentaba acercarse a su manera. Con bromas, sarcasmo y una actitud juguetona que descolocaba a cualquiera, menos a él. Esa forma de acercarse, aunque muchos la vean como burla, era una forma de decir, sé que estás ahí. No te ignoro, te reconozco. Y aunque él rara vez respondía, tampoco la alejaba. En Giyu, el silencio también es una forma de aceptar la cercanía. ¿Fue amor? Tal vez no en el sentido romántico como muchos lo entienden.
Pero sí fue una conexión real, profunda y única. Para un personaje como Giyu, que vive encerrado en su dolor, permitirle a alguien estar cerca ya lo dice todo. Shinobu no fue una más. Fue alguien que rompió su silencio. Y eso, en la historia de un personaje como él, es enorme. Y ahora llegamos al momento más doloroso. La muerte de Shinobu Kocho. Aquí es donde muchos afirman que a Giyu no le importó, solo porque no gritó ni lloró. Pero eso es juzgarlo desde la forma en que otros personajes expresan el dolor. Y Giyu Tomioka no es como los demás. Durante la batalla final, Shinobu enfrenta a Doma completamente sola. Lo hace sabiendo que no puede vencerlo con fuerza, así que se sacrifica para que Kanao e Inosuke puedan acabarlo después. Giyu no está en esa pelea. Él combate en otro frente, contra Akasa, junto a Tanjiro. Cuando se entera de la muerte de Shinobu, ya es tarde. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Cómo reacciona alguien como Giyu Tomioka al enterarse de que ha perdido, una vez más, a alguien cercano? ¿Se desmorona? ¿Se quiebra? ¿Lo niega? No. Tomioka nunca ha sido así. Su forma de enfrentar el dolor es distinta, más silenciosa, pero no por eso menos profunda. En el manga, hay una escena breve pero muy significativa. Un cuervo del cuerpo de exterminio informa a Giyu sobre la muerte de Shinobu. Y su reacción es simplemente bajar la cabeza en completo silencio. No dice nada. No pregunta. No hace una escena. Pero para quienes conocen a Giyu, eso lo dice todo. Desde niño, ha reprimido sus emociones. Nunca lloró cuando murió su hermana. No gritó cuando perdió a Sabito. Solo se encerró más. Y aunque esa reacción pueda parecer fría para algunos, no lo es. Porque no solo lo vemos en el manga, también está respaldado por fuentes oficiales. El propio fanbook de Kimetsu no Yaiba confirma que la muerte de Shinobu sí tuvo un impacto emocional profundo en Giyu. Mucho más de lo que pudo expresar en palabras. De hecho, se menciona que su actitud tras la guerra, más aislada, más silenciosa, está relacionada con esa pérdida. Porque aunque él nunca lo diga, Shinobu sí fue alguien importante para él. Y antes de terminar este video, quiero responder brevemente a un argumento que suele aparecer. Entonces, ¿por qué sí lloró por Tanjiro y no por Shinobu? La respuesta es simple, porque el contexto emocional es distinto. Cuando murió Shinobu, Giyu no estaba ahí. Se enteró por un cuervo, después de una batalla intensa y sin espacio para procesar. Como siempre, eligió el silencio. Pero cuando Tanjiro casi muere en la batalla final, Giyu no solo estuvo presente. Lo vio caer. Creyó que lo había perdido justo frente a sus ojos. Fue el colapso emocional después de toda una guerra. No era solo Tanjiro. Era el peso acumulado de todo lo que había perdido. Su hermana, Sabito, Shinobu, y ahora también Tanjiro. Por eso se quebró. No lloró solo por Tanjiro. Lloró por todo. Fue el único momento en el que, por fin, se permitió romperse. Giyu Tomioka no gritó. No lloró frente a todos. Pero eso no significa que no le doliera. Perdió a su hermana, perdió a Sabito, perdió a Shinobu, y como siempre, guardó ese dolor en silencio. Porque él no necesita hablar para demostrar lo que siente. Su forma de amar también es callada. Y a veces, quien más calla es quien más siente.